¿cómo le va? Bienvenido a esto que es Analízame, la costumbre de encontrarnos aquí en Canal 4 de Cable Hogar con el doctor Gerardo Savia, semana tras semana. ¿Cómo va, doctor? Bien. Y por supuesto siempre con temas que a veces son crípticos, pero tratando de que lo bajemos al nivel donde todos entendamos, ¿no? Los que somos legos fundamentalmente. El tema de hoy me retrotrae un poco a un libro que a mí me marcó mucho, escrito por el gran Jaime Barico, que en aquel momento el libro irrumpió en las librerías y se vendía como pan en el caliente y se llamaba El miedo a los hijos. Y hoy por hoy yo creo que yo lo podía cambiar por esto de el límite a los hijos. Creo que vivimos en una sociedad donde en algunas áreas hay como una especie de anarquía. Yo no sé si es con los hijos o nosotros como sociedad, que no nos manejamos con límites y parámetros, ¿no? Bueno, siempre me tiran estos temas fáciles. Bravo, un tema difícil de explicar, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo para que lo entiendan todos. El tema del límite desde la óptica del psicoanálisis creo que es una ley que se transmite. O sea, los padres, la mamá, el papá, incluso los abuelos, los hermanos mayores, todas las personas que están, entre comillas, con la responsabilidad de educar a alguien más chiquito. Y cuando digo educar, quiero marcar la diferencia entre educar y empujar. Es muy fácil empujar a la gente, pero es muy difícil educarla, ¿no? Educar a alguien es muy difícil, es más fácil empujar a los empujones. Límite desde el psicoanálisis es ley, y la ley no se discute. Es autoridad. No se discute. ¿Tiene que ver con la autoridad? Claro. ¿Se acuerda del Chapulín cuando dice yo opino y le dicen tú te callas? Ahora uno lo ve en el Chapulín Colorado y le parece injusto, pero está bien que sea así. Imagínese que usted llegara a un semáforo y usted dijera yo opino que el semáforo no sirve para nada, y lo pasara igual. Se arma una catástrofe. Viene un camión, se lo lleva puesto y lo mata. O otro coche y se hace un desastre. El yo opino se tiene que guardar para otro ámbito. Pero usted llega al semáforo y usted, esté de acuerdo o no con el semáforo, lo tiene que respetar, porque es la ley. La ley escrita, por eso es importante que la ley esté escrita. Creo que tiene más que ver con el por qué no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Eso no quiere decir que el padre... ¿El por qué no está ligado a la ausencia del no hoy? Claro, pero digo, no está mal que en ese momento el padre le diga esto es así, y el chico le diga ¿y por qué? Porque sí. ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no? En ese momento está muy bien que el padre se maneje así. Creo que en uno de los programas de Magazine yo le había puesto un ejemplo. Imagínese que usted va por Buenos Aires con su hijo, mostrándole Buenos Aires, y el chico quiere cruzar la avenida más ancha del mundo, la 9 de julio, solo, y tiene 6 años. ¿A usted le parece que es momento para ponerse a explicarle al chico cuáles serían los motivos por los que no tiene que cruzar la 9 de julio solo? Una avenida donde los autos van a 110 kilómetros por hora. O sea, usted le tiene que decir no. Cuando el chico de 6 años le diga ¿por qué no? Que después o antes le dé las causas o razones. O la cantidad de veces que sea necesario, usted le explique todo lo que le puede llegar a pasar. Que no va a servir de nada eso, para el chico si usted después cruza semáforos en rojo todo el tiempo, si usted después, qué sé yo, se pone a hacer cosas extremadamente peligrosas como subirse a arreglar un foquito de luz con una escalera que mide 15 metros, o se pone a podar un árbol de 30 metros de altura. Entonces el chico le va a decir, pará, vos me estás transmitiendo a mí el mensaje de que me tengo que cuidar, pero vos no te cuidás. Típico caso. El doble mensaje. El doble mensaje. Entonces creo que el límite falla cuando hay doble mensaje. Vivimos en un mundo de doble mensaje. Claro, cuando el padre le dice al chico, contesta bien, pero se lo dice a los gritos. No grites, le dice, y grita más el padre que el hijo. ¿Cómo? Vos me estás diciendo no grité y vos gritas más que yo. No seas maleducado y le manda una serie, rosario, claro. La de tu madre, la de tu abuela, o sea, no diga malas palabras, y él le dice, y le manda un rosario de malas palabras. No te drogues.
y el padre se está curtiendo un porro. Sí, no sería tan problemático un porro. O un cigarrillo. Porque el porro podría ser una vez a la semana algo que tiene que ver con el placer. Está así, con un cigarrillo prende el otro, y con ese prende el otro, y con ese prende el otro, sí. Y se toma 1 litro de vino por comida. Entonces, el límite se transmite con el ejemplo. No hace falta, esto que lo digo yo, no hace falta que ser psicoanalista para saberlo. Esta ausencia de límites habla, que yo creo que tiene un abarcativo desde en la relación familiar a la social. Tiene que ver con una sociedad desmadrada, una sociedad que tiende a una especie de anomia o de falta de respeto a la ley. Total. ¿Para qué? Para favorecer el consumismo, obviamente. Sí, totalmente. Es la sociedad actual, como decíamos en otro momento, competitiva, frívola, consumista, sí, pero tiene un trasfondo mercantilista. O sea, la falta de límites lleva a que la persona consuma sin límites. Después veremos cómo se paga. No importa. ¿Cómo se maneja un ejemplo? Por ejemplo, un padre, ¿cómo le hace para marcar un límite al hijo cuando, yo siempre digo que de alguna manera un país es una casa, ¿no? Sí. Entonces uno se rige por modelos, intuyo yo, ¿no? Uno copia. Uno copia por imitación. Entonces digo, ¿qué pasa cuando uno ve que desde donde tiene que venir el ejemplo no llega? No hay límite. No hay límite. El padre tiene que empezar a pensar en el límite antes de que el chico nazca. Si yo quiero tener un hijo y quiero ponerle límites, y uno de los límites que le tengo que transmitir, no con palabras, sino con ejemplos, es que él sea fiel a sus sentimientos. Y yo no estoy enamorado de la mujer con la cual voy a tener un hijo. Si uno de los límites que le tengo que transmitir es que en la casa no se pueden tirar con platos y con cuchillos, y yo me estoy tirando con platos y con cuchillos con mi pareja antes de que el chico nazca, yo creo que antes de que nazca ya estoy generando mensajes contradictorios. O sea, yo creo que cuando San Martín cruzó los Andes en camilla porque estaba enfermo, fue un límite que él marcó. ¿Qué le quedaba a los que lo seguían a él? Si el jefe cruzaba postrado. Ernesto Che Guevara, la gente puede estar a favor o en contra, y eso es muy respetable, pero Ernesto Che Guevara era médico en la década del 50, donde un médico vivía como un duque, y se fue al medio de la selva, asmático, que el asma, a vivir en condiciones que no eran precisamente lujosas. Uno puede estar a favor o en contra, eso no está en discusión, pero ¿qué le quedaba a los que lo seguían a él más que seguirlo? ¿Qué excusa podían llegar a tener los seguidores de él? Entonces el tipo marcaba un límite con la conducta. Gardner, el psicólogo inglés que primero fue psicoanalista y ahora creó la corriente opuesta, que es la cognitiva, él tiene un libro que está agotado lamentablemente, que se llama Mentes Líderes, librazo, y él dice que el líder cuenta una historia con sus actos y también con sus palabras, pero después de que habla de los 10 personajes más importantes del siglo XX, dice algo muy interesante. Dice, yo les hablé de que el líder cuenta una historia con actos fundamentalmente y con palabras. Dice, y ahora, después ustedes se preguntarán, le dice al lector, ¿para qué sirve la historia que cuenta el líder? ¿Por qué la gente sigue al líder, persigue al líder y lo copia? Y dice, muy simple, porque la persona necesita identidad. Y el líder, con esa historia que cuenta, fallada o no, porque nadie es perfecto, ¿no? No hay líderes perfectos, le devuelve la identidad a la persona. Por eso la persona lo sigue. O sea, digamos que el hijo necesita identidad. Y para tener identidad necesita un líder. Y cuanto más chiquitos los padres son dioses, ya no son líderes, son dioses. Ahora, marcar hoy por hoy lo que estábamos planteando como el tema de hoy, el límite a los hijos, habla a las claras que si hoy vemos que no hay límites es porque hay una ausencia de autoridad y de liderazgo. Totalmente. También, ¿no? O están mal concebido a quien ejerce liderazgo o ejerce la autoridad. Sí. Y cuando uno habla con los líderes, ¿no? Se encuentra con el problema inverso. Los líderes se defienden al revés. A mí me ha tocado a veces hablar con personas que tienen cargos jerárquicos muy importantes, incluso cargos en empresa o liderazgos políticos o de lo religioso, incluso, y ellos me dicen, ¿sabes qué pasa?
El problema es al revés, me dicen. Yo coincido con vos en lo que vos decís, me dicen. Pero si yo no hago lo que la gente me pide que haga, duro 2 días. Y es gracioso porque tienen razón en eso que ellos dicen. Los políticos fundamentalmente, cuando he hablado a veces con algún político, yo le digo, che, pero ¿y si vos harías esto, y ellos me dicen, yo coincido 100% con lo que vos decís, me dicen. Pero si hago eso, ¿sabés cuánto dura? Es poco político. No, pero me dicen, no es que es poco político, ¿sabés cuánto duro? 48 horas, me dicen. Bueno, está, para ya que tocamos el tema político, yo siempre digo, si alguien hubiera graficado lo que él iba a hacer en el gobierno, fue Menem, que siempre decía, síganme que no los voy a defraudar. Era un atractivo tan ambiguo, tan diferente, tan enigmático de descifrar, que en el fondo tenía razón. Claro, no los iba a defraudar, pero no sabíamos de qué se trataba. Pero en el fondo él tenía razón, porque en el fondo él decía, yo voy a bailar al compás de lo que ustedes me pidan, porque en el fondo el político se queja también de que él, y los gerentes de empresa también me dicen lo mismo, a mí me encantaría en esta empresa hacer lo que a mí me parece, pero si hago lo que a mí me parece, a las 24 horas me llega el telegrama. Yo tengo que hacer lo que dicen los dueños, lo que dice el sindicato, lo que dicen los empleados, lo que dice el mercado. O sea, como que el líder hoy, por la enorme complejidad del sistema capitalista, es un líder entre comillas. Hacemos una pausa y después le digo, ¿qué cambió para que hoy los que realmente manejen la vida en familia sean los hijos y no los padres? Vale. Esto es Analízame, una breve pausa, ya volvemos.